Hola amigos, mi nombre es Gonzalo Salazar, encargado del programa BiblioRed de la Biblioteca de Chillán. Hoy seguiremos con el módulo 2 del programa Microsoft Excel. Para ello vamos a abrir un documento, como es ir al botón de inicio, buscar el programa escribiendo su nombre, aquí ya lo tengo. Vamos a abrir el Microsoft Excel y pincharemos donde dice libro en blanco. Recuerden que esto es como en el Word cuando queríamos un documento en blanco. Aquí se abre un documento en blanco, pero aquí en Excel se llama libro en blanco. Siguiendo con el módulo 2, revisaremos varias opciones que siguen en la pestaña de inicio. Para ello vamos a escribir una tabla para que después podamos revisar algunos datos. Escribiremos una tabla pequeña con nombre, edad, por ejemplo, Luis Pérez, José San Martín, estoy inventando solamente nombres, Esteban Suazo, Jorge Valdía, Mauricio Pinilla, ¿qué más puede ser? Alexis Sánchez, Leonel Sánchez, Eduardo Vargas. Y a esto le vamos a poner una edad, supongamos 33, 40, 50, 35, 36, 32, 60 y 31. ¿Cuál va a ser la idea? Veremos la opción de insertar y eliminar. En la opción de insertar que tenemos aquí arriba, podemos insertar columnas o filas, además de insertar alguna celda específica. Si yo, por ejemplo, necesitara insertar una fila aquí en esta sección de acá, entre medio de José San Martín y de Luis Pérez, ¿qué tendría que hacer? Pinchamos donde queremos que se genere una fila nueva, pinchamos ahí, nos vamos a la opción de insertar y le digo que me inserte una fila en la hoja. De esa manera se genera una fila en blanco y ahí podría yo, por ejemplo, poner otro dato, Matías Fernández. Y este le voy a poner que tiene 34 años. Si por ejemplo yo necesitara ahora, en vez de una fila, recuerden que el identificador de la fila son los números que están a este costado izquierdo, yo necesitaré agregar una columna y sería aquí entre medio de la edad y del nombre. ¿Qué hago? Pincho siempre entre medio, ¿cierto?, de lo que necesito o de dónde necesito ingresar una columna. Pincho, después me voy a insertar y le digo que genere ahí insertar una columna en la hoja. Con eso me insertó una columna nueva. Aquí que agregaremos nacionalidad, y la nacionalidad de todos es chileno. ¿Ya? Eso con el botón de insertar. Ahora, si nosotros necesitáramos eliminar algunos datos, lo hacemos de la misma manera. Pinchamos, por ejemplo, yo quiero eliminar la edad. Pinchamos sobre la columna de la edad, me voy a eliminar y ahí le digo que elimine toda la columna de la hoja. Está la opción de eliminar la hoja también, que sería eliminar todos los datos de la hoja 1 y también eliminar una celda específica. ¿Ya?
En este caso, como yo tengo seleccionado, va a ser eliminar toda la columna de la hoja. Y con eso desaparece los datos que teníamos en la columna D. Vamos a volver a poner la edad. Para ello voy a ocupar el botón de deshacer que está aquí en la esquina superior izquierda. Ahí tenemos la edad. Ahora vamos a hacer desaparecer a, por ejemplo, Leonel Sánchez. Entonces vamos a eliminar la fila de Leonel Sánchez. Pinchamos sobre la fila que quiero eliminar. Me voy al botón de eliminar y le digo que me elimine la fila de la hoja. Con eso se elimina y el valor que está abajo se desplaza hacia arriba. ¿Ya? Si yo me equivoqué, a lo mejor no era lo que quería eliminar. Recuerden que está el botón de deshacer, siempre útil, aquí en la esquina superior izquierda, para volver a poner el dato en la hoja. Ahora, si se dan cuenta, el texto se ve un poco desordenado, porque ya lo vimos en el módulo 1, uno tiene que ir agrandando las celdas para que no se vayan juntando unas con otras. En este caso hay, por ejemplo, nombres como Matías Fernández que son tan largos que pareciera que pasara de la celda, o sea, de la columna B a la C, pero recuerden que cuando uno escribe sobre una celda, el texto ya está contenido sobre esa celda y no pasa a otra. Solamente nosotros lo que tendríamos que hacer es agrandar la celda. Recuerden que la opción para agrandar es pinchar aquí. Si yo quiero agrandar la columna, ¿cierto? La columna B, pincho al final de la B, me aparece ese símbolo que me permite desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, pincho sin soltar y lo arrastro. Con eso ya agrandé la columna B. Lo mismo podría hacer con la columna C. Si en nacionalidad, por ejemplo, me está cortando la palabra, no se está visualizando de manera completa, voy al final de la columna C, pincho sin soltar y lo arrastro. Con eso ya se puede visualizar de mejor manera. Lo voy a volver a achicar un poquitito para que veamos otra opción, que es la opción de formato. La opción de formato yo le puedo dar muchas variables a la hoja. Por ejemplo, puedo modificar el tamaño el alto de una fila, puedo modificar el ancho de una columna, ¿cierto? Como hasta aquí. Supongamos que yo necesito cambiar el ancho de la columna porque aquí voy para allá, pinchamos sobre la columna que quiero cambiar y le digo que yo quiero modificar el ancho de la columna. Yo puedo dejar aquí un ancho establecido. Por ejemplo, dice 12,86 que tiene ahora, yo lo puedo dejar en supongamos 16. Aceptamos. Con eso se agranda. Ahora no se ha terminado de agrandar completo porque es difícil saber el valor específico. Le voy a dar más ancho, en vez de 16 lo vamos a dejar en 20. Ahí sí. De esa manera es otra forma de poder dejar más ancho la fila o la columna. Si yo necesitara agrandar las filas, de igual manera puedo seleccionar, voy al botón de formato y le doy el alto de la fila. En este caso está en 15, yo lo podría dejar en 20 también, y con eso todas las filas quedan más altas en comparación con las que están abajo. Ya voy a deshacer este cambio. Dentro de las columnas también podríamos hacer otra cosa. Seleccionamos las columnas que quiero que se modifiquen y hay una opción que dice autoajustar ancho de la columna. Esta opción es muy buena porque autoajustar lo que hace es que deja el ancho de la columna a la palabra más larga que tengo. Ejemplo, si la palabra nacionalidad, en vez de nacionalidad fueran nacionalidades, ¿cierto? Todavía me está comiendo la E, parte de la E y parte de la S. Si yo le quiero decir que
bueno, primero la selecciono, me voy al botón de formato y le digo que autoajuste al ancho de la columna, él va a ajustar a la palabra nacionalidades porque sería la más larga que se encuentra en la columna. Y ahí se autoajusta. ¿Ven? Como le digo, esta opción es súper buena porque al final va a hacer el ancho de la columna de la palabra más larga que tengan escrita. Puede ser aquí al principio o puede ser al último en la fila 100. Da lo mismo, él revisa toda la columna hacia abajo y ve cuál es la palabra más larga y a ese ancho trabaja. Sigamos con más opciones. Aquí tenemos la palabra chileno, ¿cierto? Y todas las nacionalidades de los jugadores que están aquí o de los personajes son chilenos. Para yo no tener que ir escribiendo uno por uno, hay varias opciones. Vamos a ver primero la primera opción. Es seguir escribiendo la palabra. El Excel es un programa que nos ayuda mucho porque se hace mucho trabajo repetitivo, ya de escribir fórmulas o escribir nombres. Entonces el Excel, ¿qué hace? Cuando empiezo a escribir una palabra que ya estaba escrita, él automáticamente me la escribe, ¿ya? Como para ayudarme a que no la tenga que escribir completa nuevamente. Entonces, si yo quiero escribir chileno, puedo escribir chi, nada más, y le doy el enter y automáticamente queda ingresada. Ahora, si por ejemplo la palabra no es chileno y es puede ser chino, por ejemplo, escribo chi, va a seguir escribiendo chileno, pero en el momento que yo cambie una letra, por ejemplo, ahí sigue la L, pero acá me sigue una N, automáticamente ya cambia. ¿Ven? De esta manera puedo ir rellenando la información con la ayuda un poco del Excel, como les digo yo, que nos ayuda a ir completando. Hace como que autocompleta la palabra, ¿ya? Si es que yo lo necesito. Esa es una opción. Otra opción es copiar y pegar. Clic derecho sobre la celda que necesito copiar, lo copio, pincho donde quiero pegar, ¿cierto? Le hago un clic derecho y con la opción que está aquí de pegado, lo pego. También podría haber hecho lo siguiente: como lo copié una vez, puedo seleccionar varias celdas, supongamos hasta acá abajo, le hago un clic derecho y lo pego. Y así puedo pegar en muchas celdas. Copio en una y pego en muchas, simplemente seleccionando. Selecciono, por ejemplo, todo este rango de celdas, clic derecho y lo pego. Ahí tenemos otra manera de pegar. Veamos la siguiente, de cómo rellenar este chileno hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué otra opción tenemos? Hay una opción que se llama rellenar, que es la de acá. Que rellenar, ¿qué hace? Me permite rellenar hacia diferentes lados. Supongamos que yo selecciono aquí el primero lo tengo que seleccionar, disculpen, hasta abajo, hasta ahí, supongamos, y yo le digo rellenar, que rellene hacia abajo, y automáticamente él escribe, ¿cierto? O rellena las celdas con el mismo valor que está escrito, que fue el primero. Ya lo vamos a hacer nuevamente. Supongamos que yo quiero que Eduardo Vargas se rellene hacia abajo. Hay varios Eduardo Vargas. Selecciono a Eduardo Vargas como primera celda y sigo seleccionando hasta donde yo necesito copiarlo. Hasta por ahí, por ejemplo. Vamos al botón de rellenar y le decimos que lo rellena hacia abajo. ¿Ven? Ahora este proceso podría ser no hacia abajo y podría ser hacia el lado. Selecciono el primero y le doy hacia el lado, por ejemplo, hasta acá, y le digo que rellene hacia la derecha, y con eso me rellena hacia el otro lado. Simplemente más opciones, más herramientas que nos da Excel para que nosotros podamos
ir rellenando, copiando información. Vamos a ver la última manera de copiado. Pinchamos sobre la palabra que necesito copiar en este caso, ¿cierto? O rellenar hacia algún lugar. En la esquina de esta misma celda inferior derecha, esta que está aquí, hay un cuadrado, que es ese, que es muy pequeño, de color verde, a mí me sale, ¿cierto? Ese botón es para el autorrelleno. Para no tener que pinchar acá sobre este botón, está también la opción que es muy pequeña aquí abajo. Entonces, ¿qué hago? Primero pincho la celda que yo quiero copiar, ¿cierto? Y después arrastro simplemente hasta donde yo quiero rellenar. Pero ¿cómo lo arrastro? Me sitúo sobre el cuadrado pequeño, me tiene que salir ese símbolo, pincho sin soltar y lo arrastro hasta donde yo quiera y lo suelto. De esa manera me copia la palabra chileno hasta donde yo necesite. Vamos a hacer lo mismo aquí con el 31, por ejemplo. El 31 yo lo necesito rellenar o copiar hacia abajo. Pincho el 31, me voy al cuadradito ese que tiene la misma celda, ¿cierto? Ese que está abajo. Me sitúo encima, pincho sin soltar y arrastro hacia donde necesite copiar o rellenar. Ahí tenemos listo. ¿Ven? De esa manera podemos ir rellenando la información. Un tip para que lo tengan en cuenta: cuando queremos borrar en el Excel, si queremos borrar una casilla, ¿cierto? O una celda, disculpen, simplemente con la tecla de borrado podemos borrar. Ahora, si yo quiero borrar varias al mismo tiempo, selecciono, ¿cierto? Todas las que quiero borrar. Pero si yo intento borrar con la tecla de borrado, ¿cierto? Solamente me va a borrar la primera que yo seleccioné. ¿Ya? Si ustedes quieren borrar varias, ¿cierto? Varias celdas al mismo tiempo, las seleccionan, pero tienen que presionar la tecla suprimir. Suprimir me permite borrar varias al mismo tiempo. Que hubiera sido lo mismo que selecciono, ¿cierto? Me voy al botón que tengo abajo de rellenar, que es borrar, disculpen. Voy al botón de borrar y le digo que me borre. Hay varias cosas. Borrar todo, por ejemplo. Me va a borrar todo lo que yo tengo seleccionado. ¿Ya? Hay que tener cuidado porque hay varias opciones que dicen borrar formato, borrar comentario, borrar hipervínculo, cosas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Ahora, si yo le pongo borrar todo aquí y no tengo seleccionado nada, no va a borrar nada. Pero para que tengan en cuenta de que hay distintas opciones, por lo menos del borrado. Más opciones del formato, aparte del ancho y el alto, nosotros podríamos ocultar una columna o una fila. Recuerden que la columna son las que están hacia abajo, ¿cierto? Así, de manera vertical, y las filas son las que están de manera horizontal, con los números, columnas letras, filas números. Entonces nosotros podríamos ocultar, por ejemplo, la nacionalidad. Si nosotros queremos ocultar eso, pinchamos sobre la columna de nacionalidad, que es la columna C, vamos a formato y le decimos que oculte. En la opción de visibilidad dice ocultar o mostrar, y le voy a decir que oculte la columna. Con eso la columna ya está oculta. No es que se haya borrado, insisto, solamente que se ocultó. Ahora, ocultar es como achicar de manera como al mínimo que se puede achicar. Ya, si yo lo necesito, lo puedo ir agrandando. Yo lo voy a agrandar y va a volver a aparecer nacionalidad, que también podría haberlo hecho aquí en la pestaña formato y decirle que muestre las columnas, por ejemplo. Ahí me va a salir y después yo la puedo agrandar. ¿Ya? Eso es para ocultar y para agrandar, ¿cierto? O sea, para ocultar y para mostrar. También puedo dar otros formatos, que es cambiar el nombre de la hoja. En vez de que salga en esta parte hoja 1, ¿ya? Yo le puedo cambiar aquí
módulo 2. Módulo, perfecto, módulo 2. Y aquí queda la hoja con un nombre diferente. Eso en formato. Puedo mover o copiar la hoja. Supongamos que necesitamos copiar esta hoja, hacer otra de las mismas. Ponemos copiar y me pregunta, ¿dónde la quiero copiar? ¿Dentro del mismo libro 1? Sí, perfecto, porque es dentro del mismo documento. Y lo que necesitamos es crear una copia. Aceptar. Y ahora se crea una hoja nueva que se llama módulo 2 y sale entre paréntesis 2 porque es la segunda hoja. Hasta le podría hacer un cambio de nombre, ¿cierto? Voy a formato, le cambio el nombre y le digo que es módulo, no sé, 3 por ejemplo. ¿Ya? Y con eso podemos ir haciendo distintas hojas dentro del mismo documento con distinto nombre. También a este podemos añadir un color para que las etiquetas, ¿cierto?, de las hojas no se confundan. Puedo poner, por ejemplo, esta un color verde y a esta de acá le voy a poner un color rojo. Eso, entonces una queda con verde y la otra queda con rojo. Opciones, como le digo yo, más opciones que tenemos dentro de Excel. Están opciones de bloquear celda y proteger hoja, que las vamos a ver, y formato de celda, que las vamos a ver más adelante. ¿Qué más nos queda por ver? Vamos a ver cómo podemos ordenar la información. Supongamos que yo tengo esta tabla con los nombres, pero yo quiero que se ordenen alfabéticamente por nombre. ¿Qué hago? Selecciono la columna, pincho sobre la B, ¿cierto? Recuerden que si yo pincho en la letra de la columna se selecciona automáticamente la columna completa. Otra opción sería seleccionar de uno en uno hacia abajo, pero como les digo yo, pinchando sobre la letra se selecciona automático toda la columna. Vamos al botón que dice ordenar y filtrar. Aquí en ordenar yo le digo que me ordene, por ejemplo, de la A a la Z. Me dice que tengo que ampliar la selección, porque a donde no seleccioné todos los datos, ¿cierto? No puedo ordenar todo, solamente voy a ordenar los nombres, pero yo también necesito que ordene las edades respectivas, porque si no va a cambiar la edad de cada uno. Entonces vuelvo a seleccionar, vamos, y ordenamos de la A a la Z. Ahí sí, ahí perfecto. Recuerden que yo había cometido un error, que seleccioné solamente el nombre, se me había olvidado, y tengo que seleccionar todos los datos para que él pueda cambiar no solamente el orden del nombre, sino que él tiene que también mover su respectiva edad. Ahora quedó ordenado alfabéticamente de la A a la Z, ¿cierto? O los nombres que tengamos. Alexis Sánchez sale primero, Eduardo Vaga, Esteban Suazo, Jorge Valdivia y así todos los que tengamos. Y además nos ordenó la edad, ¿cierto? Obviamente se movió el nombre, pero también se mueve la edad. También podría hacerlo de la Z a la A, ¿cierto? Pinchamos y ahora me ordenó de manera diferente. Sánchez que siguió quedando ahora con su edad, que son 32, Mauricio Pinilla con 36. Eso es para ordenar la información, ¿cierto? También podríamos tener otro tipo de, ¿cómo se llama?, de orden, o podríamos tener, si tenemos valores, por ejemplo, numéricos. Después vamos a ir viendo cómo podemos ordenar, por ejemplo, del mayor al menor y otro tipo de cosas. Y vamos a ver también el botón de buscar y seleccionar. Los módulos de Word también hay muchas opciones parecidas. Recuerden que los programas se parecen al menos en los aspectos básicos, así que pueden repasar algunas cosas que son de la pestaña de inicio, ¿cierto? Como tipos de letras, colores, alineaciones, y esas opciones están en los módulos de Word para que los busquen y puedan ir confirmando su conocimiento, ya, para que no tengan problemas y podamos seguir avanzando. En la opción de buscar, yo pincho en buscar y puedo buscar algún nombre, por ejemplo, Jorge.
Y lo que va a hacer el Excel es buscar la palabra y me va a indicar en qué casilla está. ¿Ve? Se mueve la celda automáticamente y me selecciona Jorge. Si yo por ejemplo le pongo Sánchez, lo busca, pum, pincho en buscar siguiente, ¿cierto? Después de escribir la palabra, buscar siguiente, y automáticamente me selecciona la celda que tiene la palabra Sánchez. ¿Por qué es útil en el Excel? Porque generalmente en el Excel se ocupa con muchos datos, mucha información, ¿cierto? Tenemos planillas grandes, pueden ser cientos o miles de números, nombres, datos, root, teléfono, no sé, etcétera. Y para buscar y no tener que ir buscando uno por uno, escribo aquí y esto me va a ayudar a buscar la información de una manera más rápida sin que yo tenga que ir buscando, como les digo, uno por uno. También estamos con podríamos reemplazar la información. Esto también lo vimos en Word. Si por ejemplo no era Sánchez, por ejemplo, el apellido era Herrera, supongamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pinchar la opción que dice reemplazar todos. Buscará todas las personas que tienen Sánchez y los va a reemplazar por Herrera. Dice, ya está. Hemos realizado 2 reemplazos. Encontró 2 personas que tenían el apellido Sánchez y los reemplazó por Herrera. Ahí igual hay que tener cuidado porque puede que en una planilla existan personas con varios apellidos. Y si intentamos reemplazar todo, vamos a reemplazar todo. Tenemos que ir verificando bien la información. ¿Qué otra opción tenemos? La opción de fórmulas. Los vamos a ver más adelante. Validación de datos también. Seleccionar objetos me permite seleccionar. Es lo mismo que hemos visto. Que recuerden que para seleccionar pincho sobre la primera casilla y arrastro simplemente. Para seguir con esta tabla, ¿cierto? Y con las opciones de inicio, veremos también los estilos de la celda. Los estilos de celda es más que nada darle algún tipo de letra, algún color, un subrayado, ¿cierto? En cuanto a los estilos que nos entrega el Excel, ¿podríamos hacer un nuevo estilo? Sí, podríamos hacerlo. Selecciono lo que yo quiera cambiar. Por ejemplo, yo quiero que esto que sería como el encabezado, nombre, nacionalidades y edad, yo quiero que sea un estilo de celda como este gris, por ejemplo, gris con letra naranja, y así queda un poco más bonito. Lo que hace ese estilo es rellenar de color gris, ¿cierto? Cambiar la letra a color naranja, darle un estilo de letra, darle negrita, ¿cierto? Y además marcar su borde. Podemos seguir ingresando otros estilos. Supongamos que yo quiero que lo que esté abajo de eso, vamos a estilos de celda, quiero que se vea como este, que dice notas. Es un estilo, ¿cierto? Que tiene un color de fondo, ¿cierto? Nos marca los bordes, ¿cierto? Y nos deja un tipo de letra. Esos son los estilos. Simplemente seleccionamos y añadimos algún estilo. Si yo voy pasando por encimita de alguno, ven que va haciendo el cambio respectivo. Cuando lo pinche va a quedar de ese color. Así podemos resaltar alguna información. Por ejemplo, si yo quiero resaltar a Alexis Sánchez, supongamos, voy a estilo de celda y le digo que es bueno, por ejemplo, y estoy resaltando la fila, el contenido completo del personaje. Además de eso, tenemos otra opción que dice dar formato como tabla. Dar formato como tabla me entrega más opciones de colores y estilos, ¿cierto? Que yo puedo utilizar. Pueden ser cualquiera de los que están acá, ¿cierto? O podríamos crear un nuevo estilo. Supongamos que vamos a elegir este naranjo que está acá. Dice estilo de tabla medio 3. Cada estilo de estos hay unos que son claros, medios, oscuros, ¿cierto? Es por el color de fondo que tienen.
Hay algunos que tienen el encabezado arriba de un color específico, otros que tienen un intercalado, supongamos, una línea de un color, otra blanca, otra línea de otro color, otra blanca y así. Vamos a elegir este medio naranjo, pinchamos. Cuando presionamos nos sale esta especie de ventanita que ¿qué nos dice? Nos dice que lo que vamos a cambiar, ¿cierto? ¿A dónde vamos a dar el formato como tabla? Esto empieza desde B2, ¿cierto? Por eso es que sale B2 hasta D11. Si nosotros seleccionamos, nunca deberíamos tener problema con la selección, así que le damos simplemente aceptar. ¿Ya? Y ahí va a dar, disculpen, como yo tenía otro formato antes, lo vamos a quitar, ahí sí, lo vamos a hacer nuevamente, seleccionamos, volvemos a dar formato como tabla y le damos este, ahí sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí nos quedó un formato como tabla, ¿cierto? Donde los encabezados me salen de color naranjo y salen las filas intercaladas, ¿cierto? Mauricio Pinilla sale con un color, Matías Fernández con otro y así. Así yo puedo ir dando un formato diferente y la representación cuando yo imprima la información se va a ver mucho mejor, ¿cierto? Recuerden que para imprimir tienen que ir a el botón de archivo, me voy a la opción de imprimir, ¿cierto? Y aquí veo la configuración. Primero tengo que ver la impresora a la cual yo voy a mandar a imprimir, ¿cierto? Ver si la hoja es horizontal o vertical. Recuerden que sin más información en el Excel en general es horizontal. Pues lo vamos a ir repasando esto. El tipo de hoja, si es carta oficio, si los márgenes que estoy utilizando son normales, si quiero dejar menos margen o más margen, y el escalado para cuando son tablas muy grandes y yo quiero que se ajusten en una hoja. Estas cosas las vamos a volver a repasar más adelante cuando tengamos tablas con información mayor. Y para imprimir, si quiero imprimir, el botón imprimir y con eso están listos para imprimir la información. Sí, lo que haríamos será guardar el documento. Recuerden que se guarda exactamente igual que en el Word. Botón de archivo, guardar como. Aquí busco, ¿cierto? Tengo que buscar la carpeta donde voy a guardar, así que me voy a ir a examinar. Y lo voy a dejar aquí mismo en documentos. Y le doy a guardar. Con esto vamos a concluir el módulo 2 de Excel. Nos veremos en un próximo módulo. Espero que les haya gustado. Que estén bien.